María Elena Hernández jamás imaginó que aquella tarde de marzo sería la última vez que vería a su hija caminar libremente por las calles de San Miguel de Allende. Era el 23 de marzo del 2002, un sábado que comenzó como cualquier otro en el pequeño poblado de San Juan de los Lagos, en el estado de Guanajuato. Alejandra Hernández Mendoza, de 16 años, salió de su casa para comprar azúcar en la tiendita de don Roberto, a solo 200 metros de distancia. Un trayecto que había realizado cientos de veces desde que tenía 12 años, siempre por la misma calle empedrada que conocía perfectamente. María Elena, de 38 años en aquel entonces, acompañó a su hija hasta el portón de la casa. La tarde estaba tranquila, con ese sol tibio característico de marzo en el centro de México. «No tardes mucho, mija, ya va a oscurecer», fueron las últimas palabras que le dirigió a Alejandra. La adolescente volteó, sonrió con esa dulzura que la caracterizaba y caminó por la calle Hidalgo hasta perderse en la esquina. Eran las 4:20 de la tarde. María Elena observó cómo su hija desaparecía de su vista sin imaginar que pasarían 15 largos años antes de volver a verla. 15 minutos después, don Roberto cerró su tiendita sin haber visto llegar a Alejandra. Media hora más tarde, María Elena comenzó a sentir esa inquietud maternal que surge cuando algo no está bien. Una hora después, ya estaba recorriendo las calles del pueblo, preguntando a cada vecino si habían visto a su hija. A las 7 de la noche, cuando el sol se ocultaba tras las montañas guanajuatenses, María Elena tuvo la certeza absoluta de que algo terrible había ocurrido. Alejandra nunca, jamás en su vida, había permanecido fuera de casa sin avisar. La búsqueda oficial comenzó al día siguiente, domingo 24 de marzo. La Policía Municipal de San Juan de los Lagos movilizó a sus efectivos, pero Alejandra parecía haberse desvanecido en el aire. Durante semanas, María Elena durmió apenas 2 o 3 horas por noche, recorriendo cada rincón del pueblo, cada barranco, cada camino rural. Los meses pasaron sin una sola pista concreta. El caso fue archivado después de un año. Para las autoridades estatales, Alejandra Hernández se había sumado a las tristes estadísticas de jóvenes desaparecidos en México. Para María Elena, cada amanecer traía consigo una tortura renovada, la angustia de no saber qué había sido de su única hija. Transcurrieron 15 años de búsqueda incansable, de esperanzas frustradas, de lágrimas derramadas en soledad. Y entonces, una mañana de septiembre del 2017, unos ruidos extraños provenientes de la casa vecina cambiarían todo. San Juan de los Lagos siempre había sido uno de esos pueblos típicos del Bajío mexicano donde todos se conocen por su nombre y apellido. Con aproximadamente 15.000 habitantes, ubicado a 80 kilómetros de León, la ciudad vivía principalmente del comercio local, la agricultura y el turismo religioso. La familia Hernández había llegado a la calle Hidalgo en 1995, cuando María Elena logró comprar una casa modesta con el dinero de la liquidación laboral de su difunto esposo. María Elena trabajaba como costurera en su propio hogar, confeccionando vestidos para quinceañeras y arreglando ropa. El dinero era escaso, pero suficiente para mantener una vida digna junto a su hija. Alejandra había nacido en 1986, en plena época de crisis económica del país. Criada prácticamente sola por su madre tras la muerte de su padre cuando ella tenía 8 años, había desarrollado una personalidad madura y responsable más allá de su edad. Ayudaba en todas las tareas domésticas, cuidaba el pequeño huerto en el patio trasero y nunca había dado problemas en la escuela. Era una niña de oro, recuerda con nostalgia doña Carmen Gutiérrez, vecina de la familia, desde hacía más de 20 años.
Estudiaba mucho, respetaba a todos los mayores, siempre andaba con una sonrisa. Soñaba con ser maestra de español, quería ayudar a otros niños a aprender. En la escuela secundaria técnica número 42, Alejandra era conocida por su dedicación excepcional a los estudios. Cursaba el segundo año de preparatoria y participaba activamente en el consejo estudiantil. Sus maestros la recordaban como una alumna brillante, siempre dispuesta a ayudar a sus compañeros con las tareas difíciles. La rutina diaria de Alejandra era predecible y constante. Se levantaba a las 6 de la mañana, se alistaba para la escuela, salía a las 7, regresaba al mediodía para comer con su madre, estudiaba durante las tardes y ocasionalmente salía a hacer pequeñas compras al atardecer. Los fines de semana asistía a la iglesia de San Juan Bautista con María Elena, participaba en el coro juvenil y ayudaba en las actividades parroquiales. El vínculo entre madre e hija era extraordinariamente fuerte. Después de la muerte del padre, se habían convertido en compañeras inseparables. María Elena solía decir que Alejandra era más que su hija, era su mejor amiga, su confidente, su razón de vivir. En la calle Hidalgo, con apenas 8 casas a lo largo de 200 metros, destacaba la presencia de Manuel Rodríguez Sánchez, de 52 años, quien vivía solo en la casa contigua a la familia Hernández. Viudo desde 1998, trabajaba esporádicamente como jardinero y vivía de una pequeña pensión por incapacidad que había conseguido tras un accidente laboral. Don Manuel siempre fue medio raro, admite doña Carmen con cierta incomodidad al recordarlo. No era grosero ni nada, pero era muy callado, muy encerrado en sí mismo. Pasaba días enteros sin hablar con nadie. Manuel había llegado a la calle Hidalgo en 1997, 2 años después que la familia Hernández. Compró la casa con el dinero de la venta de una propiedad en Celaya, según contaba cuando alguien le preguntaba. No recibía visitas. Raramente salía de su casa excepto para comprar lo necesario, y mantenía el portón siempre cerrado con candado. Su casa tenía muros altos de más de 3 metros, ventanas con barrotes y cortinas gruesas que impedían ver hacia el interior. Durante los años previos al desaparecimiento de Alejandra, algunos vecinos habían notado que Manuel mostraba un interés inusual en la rutina de la adolescente. Siempre estaba en su patio cuando Alejandra pasaba por la calle, recuerda doña Carmen. Al principio pensamos que le gustaba ver movimiento en la calle porque se la pasaba muy solo. Nunca imaginamos que pudiera ser algo más siniestro. El comportamiento de Manuel había pasado relativamente desapercibido en una comunidad donde la gente tendía a respetar la privacidad ajena. Algunos vecinos comentaban que lo veían observando desde su ventana cuando los jóvenes del barrio jugaban en la calle, pero nadie le dio mayor importancia en su momento. El 23 de marzo del 2002 comenzó como un sábado típico en San Juan de los Lagos. El clima era agradable, con esa brisa fresca que caracteriza las tardes de primavera en el Bajío. Alejandra se había levantado temprano para ayudar a su madre con los quehaceres domésticos. Habían lavado ropa, limpiado la casa y preparado la comida juntas. Después del almuerzo, Alejandra se había sentado en la mesa del comedor a estudiar para un examen de historia que tendría el lunes siguiente. Alrededor de las 4 de la tarde, María Elena se dio cuenta de que habían olvidado comprar azúcar durante las compras de la mañana. «Mija, necesito que vayas a la tiendita por 1 kilo de azúcar», le pidió a Alejandra. «También trae un paquete de café soluble si don Roberto tiene». Era una petición rutinaria, algo que Alejandra había hecho docenas de veces. La adolescente cerró su libro de historia, tomó el dinero que su madre le extendía y se puso sus guaraches favoritos.
Alejandra vestía una blusa azul claro con flores bordadas, un pantalón de mezclilla y sus guaraches de cuero. Llevaba 5 pesos en el bolsillo y una bolsa de mandado tejida que María Elena le había hecho el año anterior. «Mamá, ¿necesitas algo más de la tienda?», preguntó Alejandra mientras se acomodaba el cabello en una cola de caballo. «No, mija, solo el azúcar y el café. Y no te tardes mucho, que quiero que me ayudes a terminar el vestido de los 15 años de la hija de doña Rosa», respondió María Elena mientras la acompañaba hasta el portón. Eran exactamente las 4:20 de la tarde cuando Alejandra cruzó el umbral del portón. María Elena la observó caminar por la calle empedrada hasta que su figura se perdió al doblar la esquina. Fue la última imagen que tendría de su hija durante los siguientes 15 años. La caminata hasta la tiendita de don Roberto normalmente tomaba 5 minutos. El trayecto era simple y completamente seguro según los estándares del tranquilo San Juan de los Lagos. Don Roberto Martínez, propietario de la tienda de abarrotes desde hacía 15 años, conocía bien a la familia Hernández. Alejandra era cliente frecuente, siempre educada, siempre puntual, siempre con una sonrisa amable. Ese sábado esperé a Alejandra hasta las 5:30, recuerda don Roberto con pesar. Como no llegó, pensé que María Elena había cambiado de opinión o que había decidido ir ella misma a hacer las compras más tarde. A las 5:30 de la tarde, María Elena comenzó a preocuparse. Alejandra era extremadamente puntual y responsable. Jamás se demoraba más de lo necesario cuando salía a hacer mandados. La madre decidió caminar hasta la tienda, pensando que tal vez su hija se había encontrado con alguna compañera de escuela y se había entretenido conversando. «Don Roberto, ¿pasó mi hija Alejandra por aquí?», preguntó María Elena con un tono de voz que ya delataba preocupación. La respuesta negativa del tendero fue como un golpe directo al estómago. Si Alejandra no había llegado a la tienda, entonces ¿dónde podría estar? María Elena rehizo el trayecto 3 veces, deteniéndose en cada esquina, preguntando a cada persona que encontraba en el camino. Nadie había visto a Alejandra pasar. Fue cuando comencé a entrar en pánico, cuenta María Elena, con la voz entrecortada por el recuerdo. Mi hija no era de desaparecer así. Si dijo que iba a la tienda, era porque iba a la tienda. Algo terrible había pasado. La comunidad del barrio se movilizó rápidamente al final de la tarde. Doña Carmen Gutiérrez y otros vecinos salieron a las calles a buscar. Algunos fueron a la escuela, otros a las casas de las amigas de Alejandra. Un grupo se dirigió a la plaza principal del pueblo. Manuel Rodríguez fue una de las pocas personas que no se unió a la búsqueda. Cuando María Elena, desesperada, tocó a su puerta para preguntarle si había visto a Alejandra salir de casa, Manuel respondió de manera evasiva. «La vi pasar por la calle, pero no me fijé hacia dónde iba», dijo sin hacer contacto visual. «Me pareció muy extraño que no ofreciera ayuda», reflexiona María Elena años después. Todos los vecinos estaban preocupados, todos salieron a buscar. Solo él se quedó en su casa como si nada. Al caer la noche, sin noticias de Alejandra, María Elena acudió a la comandancia de policía municipal. El comandante Paulo César Andrade, un hombre con 20 años de experiencia en las fuerzas policiales, recibió el caso con la seriedad que ameritaba. Aunque era fin de semana, movilizó inmediatamente a varios elementos para iniciar la búsqueda. La primera hipótesis que manejaron los investigadores fue la de una fuga voluntaria. Era común que adolescentes escaparan de casa por diversos motivos, especialmente en pueblos pequeños, donde las oportunidades parecían limitadas. Sin embargo, después de entrevistar a compañeros de escuela, maestros y vecinos durante los primeros días,
Esa posibilidad fue rápidamente descartada. Alejandra tenía una excelente relación con su madre. Era una estudiante ejemplar sin problemas de conducta y no había mostrado ningún signo de querer escapar. No había novio secreto, no había problemas con pandillas, no había conflictos familiares. La segunda línea de investigación contempló la posibilidad de un secuestro. La policía elaboró un listado de personas con antecedentes criminales en la región, especialmente aquellos con historial de delitos contra menores. Durante la primera semana, más de 50 personas fueron interrogadas, pero ninguna pista sólida emergió de estos interrogatorios. El análisis minucioso del trayecto entre la casa de los Hernández y la tienda de don Roberto no reveló evidencias significativas. No había cámaras de seguridad en esa zona del pueblo, algo común en el México rural del 2002, y muy pocas personas habían estado en la calle a esa hora de la tarde. Lo más desconcertante del caso era la ausencia total de evidencias. Era como si se la hubiera tragado la tierra, observa el investigador Carlos Mendieta, quien trabajó en el caso desde el principio. No había señales de lucha, nadie escuchó gritos, no encontramos ningún objeto personal de Alejandra. Simplemente desapareció. La única pista potencial surgió 2 semanas después del desaparecimiento. Una señora que vivía cerca de la esquina donde Alejandra había sido vista por última vez, mencionó haber visto una camioneta desconocida estacionada en la zona esa tarde. No pudo proporcionar detalles específicos sobre el vehículo, solo que no era de ningún vecino conocido. Esta información llevó a los investigadores a considerar que Alejandra podría haber sido llevada por alguien de fuera del pueblo. Se estableció contacto con las policías municipales de ciudades vecinas como Celaya, León y San Miguel de Allende, pero ninguna información relevante surgió de estos contactos. Regina transformó la búsqueda de su hija en la razón fundamental de su existencia. Durante los primeros meses, imprimió miles de volantes con la fotografía de Alejandra, los cuales distribuyó en terminales de autobuses, escuelas, mercados y plazas públicas de todo Guanajuato. Frecuentaba programas de radio locales, suplicando por cualquier información sobre el paradero de su hija. No podía aceptar que mi hija hubiera simplemente desaparecido, declara María Elena con determinación inquebrantable. Tenía la certeza absoluta de que alguien, en algún lugar, sabía algo. El primer año fue devastador para María Elena. Perdió 15 kilogramos de peso, desarrolló insomnio crónico severo y necesitó tratamiento médico para una depresión profunda. Los doctores del Centro de Salud Municipal le prescribieron antidepresivos y ansiolíticos, pero María Elena frecuentemente olvidaba tomarlos, obsesionada como estaba con la búsqueda. Aún así, nunca dejó de buscar a Alejandra ni un solo día. El segundo año trajo consigo una serie de pistas falsas que llevaron a María Elena por una montaña rusa emocional de esperanza y desilusión. La primera llegó en mayo del 2003, cuando una mujer de Guadalajara llamó afirmando haber visto a una joven muy parecida a Alejandra trabajando como mesera en un restaurante del centro histórico. María Elena no lo dudó ni un segundo. Al día siguiente, tomó el primer autobús hacia Guadalajara, acompañada por el investigador Carlos Mendieta. Después de 6 horas de viaje y una búsqueda exhaustiva, encontraron a la joven en cuestión. Efectivamente tenía un parecido notable con Alejandra. La misma estatura, el mismo tono de piel, incluso una forma similar de sonreír. Pero era otra persona, con documentos propios, familia propia y una historia de vida completamente diferente. Fue absolutamente devastador, recuerda María Elena con lágrimas en los ojos. Por unas horas creí que iba a recuperar a mi hija.
Cuando vi que no era ella, sentí como si Alejandra hubiera desaparecido nuevamente. Casos similares se repitieron durante los años siguientes con una frecuencia dolorosa. Llamadas de personas que creían haber visto a Alejandra en Querétaro, en Morelia, en la Ciudad de México. Cada pista movilizaba a María Elena y a las autoridades que aún seguían el caso, pero todas resultaban en callejones sin salida. En el 2004, una denuncia particularmente cruel llegó a manos de María Elena. Un hombre de San Luis Potosí contactó a la familia afirmando tener información concreta sobre Alejandra, pero exigía 5,000 pesos mexicanos para revelarla. La comunidad de San Juan de los Lagos se movilizó inmediatamente. Organizaron rifas, vendieron tamales, hicieron colectas en la iglesia. En 2 semanas lograron reunir el dinero. Era un estafador miserable, cuenta el investigador Mendieta con indignación. Un desgraciado que inventó una historia para aprovecharse del dolor de una madre desesperada. Cuando se dio cuenta de que la policía estaba involucrada, desapareció sin dejar rastro. Durante este periodo, la investigación oficial comenzó a perder impulso. Sin nuevas evidencias, sin testigos, sin pistas concretas, el caso de Alejandra Hernández fue gradualmente relegado a un archivo más entre los miles de casos sin resolver. El expediente permanecía técnicamente abierto, pero las búsquedas activas se habían reducido considerablemente. María Elena se negó rotundamente a aceptar este enfriamiento de la investigación. En el 2005, después de 3 años de búsqueda infructuosa, logró conseguir una audiencia con el Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato. Suplicó que el caso fuera transferido a la unidad especializada en personas desaparecidas en la capital del estado, argumentando que necesitaban recursos más especializados. La unidad especializada en búsqueda de personas desaparecidas tenía más recursos tecnológicos y humanos que la Policía Municipal de San Juan de los Lagos. El licenciado Marco Antonio Palacios, quien dirigía la unidad, decidió reabrir la investigación desde cero, revisando cada detalle, cada testimonio, cada evidencia. Una de las primeras medidas fue volver a entrevistar a todos los vecinos de la calle Hidalgo, esperando que el paso del tiempo hubiera refrescado memorias o liberado lenguas que antes permanecían calladas. Fue durante estas nuevas entrevistas cuando comenzaron a surgir detalles inquietantes sobre Manuel Rodríguez. Doña Concepción Flores, una vecina de 70 años que vivía al final de la calle, reveló algo que no había mencionado antes. Yo veía a don Manuel observando a Alejandra desde su ventana cuando la muchacha pasaba por la calle, declaró con cierta vergüenza. Siempre estaba ahí, escondido detrás de la cortina, pero se podía ver su silueta. Me daba mala espina, pero nunca dije nada porque pensé que estaba imaginando cosas. Otras vecinas comenzaron a corroborar observaciones similares. Doña Carmen Gutiérrez admitió que había notado que Manuel siempre parecía estar en su patio cuando Alejandra estaba en el jardín de su casa. Era como si supiera exactamente cuándo ella iba a salir, reflexionó. Siempre estaba ahí, regando sus plantas o haciendo algún trabajo, pero siempre mirando hacia la casa de los Hernández. Estos nuevos testimonios llevaron a los investigadores a poner a Manuel Rodríguez bajo vigilancia discreta. Descubrieron que había modificado significativamente su propiedad después del desaparecimiento de Alejandra. Había construido una estructura adicional en la parte trasera de su casa, elevado los muros perimetrales a más de 4 metros y había instalado múltiples cerraduras en todas las puertas. La investigación profunda sobre el pasado de Manuel reveló aspectos perturbadores de su personalidad. Antiguos compañeros de trabajo en Celaya lo describían como un hombre obsesivo,
con tendencia a desarrollar fijaciones enfermizas hacia mujeres jóvenes. Había tenido problemas en sus empleos anteriores por comportamiento inapropiado. Un ex empleado de la fábrica donde Manuel había trabajado en los 90 relató un incidente particularmente revelador. Manuel había sido despedido después de ser acusado de acosar a una trabajadora de 17 años. Aunque el caso nunca llegó a las autoridades porque la familia de la joven prefirió no denunciar, la empresa lo despidió inmediatamente. Era escalofriante la forma en que la miraba, recordó el ex trabajador. La seguía por toda la fábrica, le dejaba notas, aparecía casualmente en los lugares donde ella estaba. La pobre muchacha tenía miedo de venir a trabajar. Manuel fue llamado nuevamente a declarar en el 2006, 4 años después del desaparecimiento. Ahora con 56 años, mantenía la misma versión de los hechos que había dado inicialmente. Había visto a Alejandra salir de su casa esa tarde, pero no sabía hacia dónde se había dirigido. Durante el interrogatorio, los investigadores notaron que Manuel se ponía visiblemente nervioso cuando las preguntas se enfocaban específicamente en Alejandra. Sudaba profusamente, evitaba el contacto visual y sus manos temblaban ligeramente. Cuando se le preguntó si permitiría una inspección de su propiedad, inicialmente se mostró reacio. «No veo por qué sería necesario después de tanto tiempo», argumentó. Sin embargo, bajo presión y asesorado por un abogado de oficio, finalmente accedió. La inspección se llevó a cabo una semana después. Los investigadores revisaron la casa principal, pero la búsqueda fue superficial y se concentró solo en las áreas visibles. No encontraron nada relevante, y el caso volvió a enfriarse. María Elena observó estos desarrollos con una mezcla de esperanza y frustración. Ver a su vecino siendo investigado le producía sentimientos encontrados. Por un lado, sentía alivio de que hubiera un sospechoso concreto. Por otro, el horror de pensar que su hija pudiera haber estado tan cerca todo este tiempo era insoportable. Los años siguientes trajeron una calma aparente que ocultaba una vigilancia silenciosa pero constante. Entre el 2007 y el 2015, María Elena desarrolló su propia red de observación sobre Manuel Rodríguez. No estaba segura de si sus sospechas estaban fundamentadas o si eran producto de su desesperación maternal, pero no podía ignorar las señales. La vida de María Elena había cambiado radicalmente desde el desaparecimiento de Alejandra. Había abandonado casi por completo su trabajo de costurera, sobreviviendo apenas con la pequeña pensión de viudez y la ayuda ocasional de familiares lejanos. Su nueva ocupación de tiempo completo era buscar a su hija y vigilar a Manuel. «Mi vida se detuvo el 23 de marzo del 2002», declara María Elena con voz quebrada. Todo lo que hacía, cada respiración, cada pensamiento, era para encontrar a mi Alejandra. Durante este período de vigilancia informal, María Elena comenzó a notar patrones extraños en el comportamiento de Manuel. Raramente salía de su casa, excepto para compras esenciales. No recibía visitas. Mantenía un comportamiento cada vez más ermitaño y antisocial, pero lo más inquietante eran los sonidos que emanaban de su propiedad, especialmente durante las horas de la madrugada. Escuchaba ruidos extraños, cuenta María Elena. Pasos, cosas siendo arrastradas, agua corriendo a horas inusuales. Como nuestras casas compartían una pared, podía percibir movimiento constante del otro lado. Con el transcurrir de los años, los ruidos se volvieron más específicos y perturbadores. María Elena juraba escuchar lo que parecían ser sollozos ahogados, voces susurrantes y ocasionalmente sonidos que semejaban gritos amortiguados. Comencé a cuestionarme si estaba perdiendo la cordura, admite María Elena con honestidad brutal.
Me preguntaba si mi dolor y desesperación me estaban haciendo imaginar cosas, pero los ruidos eran reales, tan reales como el dolor en mi corazón. En el 2010, 8 años después del desaparecimiento, María Elena decidió compartir sus observaciones y sospechas con otros vecinos de confianza. Para su sorpresa, no era la única que había notado actividades extrañas. Doña Carmen confirmó que también había escuchado ruidos inusuales, particularmente sonidos que parecían provenir de debajo de la tierra. María Elena no estaba imaginando nada, asegura doña Carmen con convicción. Yo también escuchaba esos ruidos perturbadores, especialmente en las madrugadas. Sonaba como si hubiera personas moviéndose en un sótano o algo así. Doña Concepción también corroboró estas observaciones, añadiendo un detalle crucial. Había notado que Manuel compraba cantidades excesivas de víveres para alguien que supuestamente vivía solo. Compraba como para 3 o 4 personas, observó. Kilos de tortillas, varios litros de leche, docenas de huevos. Siempre me pareció extraño. María Elena regresó a las autoridades en el 2012, exactamente 10 años después del desaparecimiento de Alejandra. Presentó un informe detallado de todas sus observaciones durante la década transcurrida, incluyendo grabaciones rudimentarias de los ruidos nocturnos que había logrado capturar con una grabadora de cassette vieja. El nuevo comandante de la Policía Municipal, Carlos Alberto Silva, recibió a María Elena con escepticismo inicial. Una década de búsqueda infructuosa y falsas pistas habían desgastado la credibilidad del caso. Sin embargo, decidió darle una oportunidad más y autorizó una nueva investigación sobre Manuel Rodríguez. Manuel fue convocado para un nuevo interrogatorio en diciembre del 2012. Ahora, con 67 años, mantenía la misma postura evasiva de siempre. Cuando se le preguntó sobre los ruidos nocturnos reportados por los vecinos, alegó sufrir de insomnio crónico y tener el hábito de reorganizar muebles durante la madrugada para mantenerse ocupado. Durante este interrogatorio, Manuel cometió varios errores menores pero significativos. Mencionó que vivía completamente solo, pero luego habló de comprar comida extra para los gatos callejeros que alimentaba. Sin embargo, ningún vecino había visto jamás gatos en su propiedad o alrededores. La policía solicitó autorización para una nueva inspección de la propiedad, esta vez más exhaustiva. Manuel se mostró extremadamente reacio, argumentando que no veía la necesidad después de tantos años y que esto constituía acoso. Su resistencia solo sirvió para aumentar las sospechas. En el 2014, María Elena percibió un cambio dramático en los patrones de comportamiento de Manuel. Los ruidos nocturnos se volvieron más frecuentes e intensos. Comenzó a escuchar claramente lo que parecían ser llantos de mujer adulta, no de niña, sino de alguien mayor. El momento decisivo llegó en septiembre del 2016, 14 años después del desaparecimiento. María Elena estaba despierta a las 3 de la madrugada, como era habitual debido a su insomnio crónico, cuando escuchó algo que le heló la sangre. Una voz femenina gritó la palabra mamá 3 veces consecutivas con desesperación palpable. En ese momento supe con certeza absoluta que mi hija estaba viva y estaba ahí, declara María Elena con convicción inquebrantable. Era su voz, más madura, más ronca por los años, pero era la voz de mi Alejandra. Una madre reconoce la voz de su hija, aunque pasen 1000 años. Al día siguiente, María Elena acudió a la comandancia de policía con una determinación diferente. No era ya la madre desesperada, siguiendo pistas vagas y esperanzas difusas.
Era una mujer con la certeza absoluta de que sabía exactamente dónde estaba su hija. El 2017 comenzó con María Elena tomando la decisión más importante desde el desaparecimiento de Alejandra. No esperaría más por la burocracia del sistema judicial. Si las autoridades no podían o no querían actuar con la urgencia necesaria, ella encontraría la manera de descubrir la verdad por sus propios medios. María Elena comenzó a documentar sistemáticamente cada sonido proveniente de la casa de Manuel. Invirtió sus escasos ahorros en una grabadora digital y pasaba las noches enteras registrando los ruidos. También instaló una pequeña cámara de seguridad casera que compró en el mercado, apuntando hacia el patio trasero de Manuel. Durante enero y febrero del 2017, María Elena acumuló más de 40 horas de grabaciones de audio. Los sonidos incluían llantos claramente femeninos, conversaciones en voz baja, donde se distinguían dos voces diferentes, y lo más perturbador, golpes rítmicos en las paredes que parecían seguir un patrón, como si alguien estuviera intentando comunicarse en código. El material fue presentado a un experto en audio de la Universidad de Guanajuato, quien confirmó que las grabaciones mostraban evidencia consistente con la presencia de al menos 2 personas en la propiedad, una de ellas claramente en situación de angustia emocional extrema. Armada con esta evidencia irrefutable, María Elena regresó a las autoridades en marzo del 2017. Fue recibida por el comandante Marcos Vinicio Olivares, quien había asumido el cargo recientemente y estaba dispuesto a darle un enfoque fresco al caso. El comandante Olivares autorizó inmediatamente una operación de vigilancia continua sobre la casa de Manuel Rodríguez. Durante 2 semanas, oficiales de investigación en turnos de 24 horas observaron cada movimiento del sospechoso. Los resultados fueron reveladores y profundamente perturbadores. Manuel salía de su casa únicamente para realizar compras esenciales, siempre a las mismas horas, siempre a las mismas tiendas. Compraba cantidades absurdas de alimentos para una persona sola, productos de higiene femenina, medicamentos para dolor y antibióticos, shampoo para cabello largo, acondicionador, toallas sanitarias, ropa interior femenina talla chica. Las compras no tenían sentido para un hombre de casi 70 años viviendo solo, observa el investigador responsable de la vigilancia. Era evidente que alguien más estaba en esa casa, alguien del sexo femenino, alguien que necesitaba estos productos específicos. Durante la vigilancia, los oficiales confirmaron los reportes de María Elena sobre los ruidos nocturnos. Utilizando equipamiento profesional de audio, grabaron sonidos que definitivamente indicaban la presencia de más de una persona en la propiedad. Los análisis posteriores sugirieron que una de las voces correspondía a una mujer en considerable angustia psicológica. La orden de cateo fue finalmente aprobada el 15 de septiembre del 2017. La operación fue planeada meticulosamente, involucrando elementos de la policía estatal, municipal, bomberos y un equipo médico de emergencia. Se consideraba altamente probable que, de encontrar a alguien, esa persona estaría en condiciones de salud extremadamente precarias después de años de cautiverio. María Elena fue notificada la noche anterior. Después de 15 años, 3 meses y 23 días de búsqueda incansable, finalmente tendría respuesta sobre el destino de su hija. No durmió esa noche, alternando entre rezos y llantos, entre esperanza y terror. La operación comenzó a las 6 de la mañana del 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, una fecha que quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva de San Juan de los Lagos. Manuel fue encontrado en su cocina, preparando café con aparente normalidad.
Cuando los oficiales le informaron sobre la orden de cateo, su rostro palideció visiblemente, pero no opuso resistencia física. La inspección inicial de los cuartos principales no reveló nada fuera de lo ordinario. Fue cuando examinaron detalladamente el patio trasero que descubrieron la primera anomalía significativa. Una sección del piso había sido recientemente cementada, creando una superficie uniforme sobre lo que claramente había sido terreno irregular. Utilizando detectores de metal y equipos de ultrasonido, el equipo técnico descubrió un espacio hueco considerable bajo el concreto. Era una construcción subterránea deliberada, un búnker de aproximadamente 3 metros por 2 metros, con profundidad suficiente para que una persona adulta pudiera estar de pie. Manuel fue inmediatamente detenido y esposado mientras el equipo de rescate trabajaba para abrir acceso al espacio subterráneo. El trabajo de apertura tomó 2 horas de cuidadosa excavación. Cuando finalmente lograron acceso, lo que encontraron superó las peores pesadillas de todos los presentes. El espacio subterráneo había sido acondicionado como una celda improvisada. Había un colchón viejo y manchado en una esquina, una mesa pequeña de madera, platos y vasos de plástico, y un balde que evidentemente servía como sanitario. Las paredes mostraban marcas de dedos, arañazos, y lo que parecían ser mensajes escritos con algún objeto punzante. En el rincón más alejado de la entrada, acurrucada en posición fetal, temblando de terror, estaba una mujer de aproximadamente 31 años. Su cabello largo y enmarañado le cubría parcialmente el rostro. Su piel tenía la palidez enfermiza de quien no ha visto el sol en años. Vestía ropa simple y desgastada. Cuando los oficiales descendieron, ella se encogió aún más, cubriéndose la cabeza con los brazos en un gesto de protección aprendido. Cuando vi a esa mujer, mi corazón se detuvo, relata el oficial, que descendió primero. Estaba aterrorizada, temblando como una hoja, intentando hacerse invisible. Era evidente que esperaba ser castigada. El equipo médico fue llamado inmediatamente. La mujer estaba consciente pero en estado de shock severo. Mostraba signos evidentes de desnutrición prolongada, deficiencia extrema de vitamina D, atrofia muscular y trauma psicológico profundo. Cuando intentaron acercarse para ayudarla, sus primeras palabras fueron apenas audibles, pero desgarradoras. Por favor, no me lastimen. He sido buena, he obedecido todas las reglas. La frase revelaba el nivel de condicionamiento psicológico al que había sido sometida durante años. Era evidente que había desarrollado mecanismos de supervivencia basados en la sumisión absoluta para minimizar el castigo. El proceso de identificación comenzó en el lugar. Aunque la apariencia física había cambiado dramáticamente por los años de cautiverio, ciertos detalles coincidían con Alejandra Hernández. La estatura, el color de ojos café oscuro y, más significativamente, una pequeña cicatriz en forma de media luna en la rodilla derecha, resultado de una caída en bicicleta cuando tenía 10 años. Cuando le preguntaron su nombre, inicialmente pareció confundida y desorientada, como si la pregunta fuera demasiado compleja para procesar. Después de varios intentos, susurró: Alejandra. Creo que me llamo Alejandra. La confirmación provisional fue como una descarga eléctrica para todos los presentes. Después de 15 años, Alejandra Hernández había sido encontrada viva, cautiva a menos de 10 metros de la casa donde su madre nunca había dejado de buscarla ni un solo día. María Elena fue notificada mientras esperaba en su casa, escuchando cada sonido de la operación del otro lado de la pared. Cuando recibió la llamada informándole que habían encontrado a una mujer en el sótano del vecino y que probablemente era Alejandra,
Perdió el conocimiento momentáneamente. Fue indescriptible, cuenta María Elena entre lágrimas. Después de 15 años preguntándome si mi hija estaba viva o muerta, descubrir que había estado ahí, tan cerca, durante todo este tiempo, era demasiado para procesar. El traslado al hospital fue realizado con extremo cuidado. Alejandra mostraba signos de agorafobia severa, entrando en pánico cuando la sacaron al exterior. Solo se calmaba en espacios pequeños y cerrados, una adaptación psicológica a sus años de confinamiento. Los primeros exámenes médicos revelaron la magnitud del daño causado por 15 años de cautiverio. Alejandra presentaba desnutrición crónica, anemia severa, deficiencias vitamínicas múltiples, problemas dentales graves, atrofia muscular, problemas de visión por falta de exposición a la luz natural y evidencia de fracturas antiguas mal curadas en costillas y brazo izquierdo. La evaluación psicológica inicial confirmó síndrome de Estocolmo severo, trastorno de estrés postraumático complejo, depresión mayor y ansiedad generalizada. El reencuentro entre madre e hija fue cuidadosamente orquestado por el equipo médico y psicológico. María Elena fue preparada para el shock de ver a su hija tan cambiada. Alejandra necesitó sedación ligera para manejar la ansiedad del encuentro. Cuando finalmente se vieron, después de 2 días de preparación, el momento fue agridulce. Cuando vi a mi hija por primera vez, casi no la reconocí, recuerda María Elena con voz entrecortada. Estaba tan delgada, tan pálida, sus ojos habían perdido esa chispa que la caracterizaba. Pero cuando me miró y susurró, «Mamá», supe que era ella, mi Alejandra. Durante los primeros encuentros, Alejandra mostraba una culpa abrumadora, constantemente disculpándose con su madre. «Perdóname, mamá, traté de volver a casa pero no pude. Lo siento tanto», repetía una y otra vez. Era evidente que Manuel había manipulado psicológicamente a Alejandra durante años, haciéndola sentir responsable de su propio cautiverio. La confesión de Manuel Rodríguez comenzó al 4.º día de su detención, cuando sus abogados le explicaron que las evidencias en su contra eran abrumadoras e irrefutables. La cantidad de pruebas físicas, los testimonios, las grabaciones, todo apuntaba inequívocamente a su culpabilidad. Decidió confesar, esperando negociar una reducción de pena por cooperación. «Me enamoré de ella desde que la vi por primera vez», fueron sus primeras palabras en la confesión grabada. «Era un amor que no podía controlar, que me consumía día y noche». Según su versión retorcida de los eventos, su obsesión con Alejandra había comenzado en 1999, cuando ella tenía apenas 13 años. Describió cómo pasaba horas observándola desde su ventana, memorizando cada detalle de su rutina, creando fantasías elaboradas sobre una vida juntos. «Sabía que estaba mal sentirme atraído por una niña», admitió sin mostrar verdadero remordimiento. «Pero era más fuerte que yo. Era como una enfermedad que no podía curar». Manuel detalló cómo había pasado 3 años planeando meticulosamente el secuestro. Comenzó la construcción del búnker subterráneo en el 2001, trabajando solo durante las noches para no levantar sospechas. Lo había diseñado como lo que él llamaba un nido de amor, un lugar donde podría mantener a Alejandra segura del mundo exterior que, según su mente perturbada, no la merecía. El secuestro ocurrió exactamente como María Elena había temido durante años. Esa tarde del 23 de marzo, Manuel había estado esperando la oportunidad perfecta. Cuando vio a Alejandra salir sola hacia la tienda, supo que era su momento. La interceptó en la esquina donde sabía que no había testigos. Le ofreció que lo acompañara a ver unos gatitos recién nacidos en su patio, sabiendo que Alejandra amaba los animales.
Cuando la joven se dio cuenta del engaño y trató de escapar, Manuel la amenazó con un cuchillo y la forzó a tomar una droga sedante que la dejó semiconsciente. Alejandra fue llevada directamente al búnker que Manuel había preparado con provisiones básicas. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Alejandra luchaba constantemente, gritaba pidiendo ayuda, intentaba escapar cada vez que Manuel abría la entrada para llevarle comida. Gritaba mucho al principio, relató Manuel con frialdad inquietante. Llamaba a su madre, lloraba todo el tiempo. Tuve que ser firme para que entendiera que esa era su nueva vida, que yo era su nueva familia. La confesión reveló los métodos de tortura psicológica y física que Manuel empleó para quebrar la voluntad de Alejandra. Períodos de privación total, donde le negaba comida, agua o cualquier tipo de luz durante días. Seguidos de períodos donde fingía amabilidad, llevándole pequeños regalos, permitiéndole bañarse, hablándole de cómo la amaba y la protegía del mundo cruel exterior. Manuel mantuvo a Alejandra completamente aislada del mundo exterior, alimentándola con mentiras constantes. Le decía que su madre había muerto de pena, que nadie la buscaba, que el mundo la había olvidado, que si intentaba escapar, la policía la arrestaría por causar la muerte de su madre. Después de aproximadamente 5 años de cautiverio, Alejandra había dejado de resistirse activamente. El síndrome de Estocolmo había tomado control completo de su psique como mecanismo de supervivencia. Comenzó a ser cariñosa conmigo, afirmó Manuel con una sonrisa perturbadora. Me llamaba por mi nombre, se preocupaba si me veía enfermo. Supe entonces que finalmente había comprendido que nos pertenecíamos. Los psicólogos forenses explicaron que esto no era amor ni cariño genuino, sino una adaptación psicológica extrema para sobrevivir. Después de años de aislamiento total, tortura y manipulación, la mente de Alejandra había creado una realidad alternativa donde desarrollar sentimientos positivos hacia su captor era la única forma de mantener su sanidad mental. Manuel también confesó que había estado planeando llevar a cabo un plan aún más siniestro. Estaba preparando documentos falsos y había contactado a falsificadores para obtener identidades nuevas. Su plan era simular su propia muerte, posiblemente en un incendio, y escapar con Alejandra a otro estado o incluso a Centroamérica, donde podrían vivir como pareja sin que nadie los conociera. La confesión completa tomó más de 12 horas, durante las cuales Manuel no mostró verdadero arrepentimiento. En su mente perturbada, todo lo que había hecho era por amor. No podía o no quería comprender la monstruosidad de sus actos. El juicio contra Manuel Rodríguez Sánchez comenzó en marzo del 2018 en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato. El caso había atraído atención nacional e internacional. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, activistas y ciudadanos indignados. La Fiscalía presentó cargos de secuestro agravado, privación ilegal de la libertad, violación continuada, tortura física y psicológica y lesiones graves. La suma de los delitos podría resultar en una condena de más de 40 años de prisión. La defensa intentó argumentar que Manuel sufría de trastornos mentales que disminuían su capacidad de juicio, pero los exámenes psiquiátricos forenses confirmaron que, aunque presentaba trastornos de personalidad, estaba plenamente consciente de la criminalidad de sus actos. El momento más emotivo del juicio fue el testimonio de Alejandra, que se realizó por videoconferencia desde una ubicación segura. Con voz temblorosa pero decidida, relató los horrores que había vivido durante 15 años. Me robó mi adolescencia, mi juventud, mis sueños, declaró Alejandra. Me convirtió en su prisionera, su juguete, su experimento,
pero no pudo robar mi esperanza de ser libre algún día. María Elena también testificó, describiendo los 15 años de búsqueda incansable, las noches sin dormir, la angustia constante de no saber si su hija estaba viva o muerta. Una madre nunca deja de buscar, dijo mirando directamente a Manuel. Nunca dudé de que mi hija necesitaba que la encontrara. Y aunque me tomó 15 años, nunca me rendí. El jurado deliberó durante 3 horas antes de declarar a Manuel Rodríguez culpable de todos los cargos. La sentencia fue de 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Además, se le ordenó pagar una indemnización considerable a Alejandra y María Elena, aunque todos sabían que ninguna cantidad de dinero podría compensar el daño causado. Hoy, 5 años después de su liberación, Alejandra continúa su largo proceso de recuperación. Completó su educación media superior a través de un programa especial y actualmente estudia psicología en la Universidad de Guanajuato. Su meta es convertirse en terapeuta especializada en víctimas de secuestro y cautiverio prolongado. Vive con su madre en una casa nueva en otra ciudad de Guanajuato, lejos de los recuerdos traumáticos de San Juan de los Lagos. La relación entre madre e hija se ha fortalecido enormemente. Juntas asisten a terapia familiar y han aprendido a navegar los complejos sentimientos que surgieron después del rescate. Cada día es un desafío, admite Alejandra. Hay días buenos y días terribles, pero tengo una segunda oportunidad en la vida y no la voy a desperdiciar. Quiero ayudar a otras personas que han pasado por experiencias similares. María Elena se ha convertido en una activista prominente por los derechos de las familias de personas desaparecidas. Fundó una organización no gubernamental que proporciona apoyo legal y psicológico a familias en situaciones similares. También presiona al gobierno para mejorar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. El caso inspiró cambios significativos en la legislación de Guanajuato y otros estados mexicanos respecto a la investigación de desapariciones. Se establecieron protocolos más estrictos para la búsqueda inmediata, especialmente cuando se trata de menores de edad. Manuel Rodríguez continúa cumpliendo su sentencia en el Centro de Readaptación Social de máxima seguridad. No ha mostrado arrepentimiento genuino y mantiene que actuó por amor. Los psicólogos de la prisión lo mantienen bajo observación constante debido a su perfil psicopático. La historia de Alejandra Hernández se ha convertido en un símbolo de esperanza para miles de familias mexicanas que continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos. Es un recordatorio de que nunca se debe perder la esperanza y que el amor de una madre es capaz de mover montañas. El caso también sirve como una advertencia sobre los peligros que pueden acechar en los lugares más inesperados. Los monstruos no siempre vienen de lejos, a veces viven justo al lado, escondidos detrás de una fachada de normalidad. Para México, un país que lucha con una crisis de personas desaparecidas, el caso Hernández representa tanto el horror de esta realidad como la posibilidad de finales felices, por más improbables que parezcan. La historia de Alejandra y María Elena es, en última instancia, una historia de supervivencia, resistencia y amor inquebrantable. Es el testimonio del espíritu humano que se niega a ser quebrado, incluso en las circunstancias más terribles. Y es, sobre todo, la prueba de que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar muros, vencer al tiempo y traer luz a la oscuridad más profunda.